Estamos hoy con un webinar muy interesante. Me encanta poder recibirlos acá para poder aportar valor. Y por supuesto lo que más me gusta es que hoy tengamos a alguien que realmente es un especialista de lo que vamos a conversar y, y que no sea yo el que hable de algo. Pero para poder graficar esto, quiero leerles algo, un correo que me llegó y después darle la entrevista, darle la bienvenida a nuestro invitado y al profesional que va a exponer hoy. Eh, en medio de la convocatoria que hice por correo electrónico, una persona atinadamente me respondió este correo. Paso a leérselos. Estimado, en su correo afirma categóricamente que desde el 1 de diciembre comprar bases de datos deja de ser legal. Esta afirmación no corresponde al contenido de la Ley 21.719. La norma no establece una prohibición general de comprar bases de datos, sino que exige que su obtención, cesión y utilización cuenten con un fundamento jurídico válido y respeten la finalidad para la cual fueron recopilados los datos. Entonces, cuando leía este correo que, que corregía el título de mi mail, decía cuán importante es poder tener un profesional que, que pueda estudiar las leyes, alguien que sabe sobre este tema, que nos pueda guiar en este cambio de paradigma que vamos a experimentar. Y también quería decirles lo interesante y lo de punta que es esta norma, que según algunas cuestiones que estaba leyendo, lo asemejan a las leyes más de mayor protección de datos sensibles personales a nivel mundial, eh, a la altura de las leyes de la Unión Europea que protegen los datos sensibles. Entonces, me parece un contenido sumamente rico para entender por dónde va el cuidado de los datos personales, de la privacidad, en tiempos de redes sociales, en tiempos de Internet. Y así que tengo el agrado de poder presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es el abogado Daniel Manríquez. Y una cosa que me sorprendía, porque el dato de Daniel me lo pasa Tommy. Me sorprendía que es un youtuber, es una persona que se dedica a la divulgación, a explicar de forma simple los alcances de la ley y tiene, bueno, miles y decenas de miles de seguidores, tanto en su Instagram como en su canal de YouTube. Así que para mí es un orgullo poder compartir con ustedes la calidad de material que vamos a tener hoy con el abogado Daniel Manríquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Oye, Lucas, yo solamente quería hacer una pequeña precisión, que no tengo decenas de miles de seguidores. No es para tanto, pero se Pero, agradece mucho la introducción, Lucas. Y lo que más me gustó fue ese correo que te enviaron, que espero que después de esta presentación, ustedes, todas las personas que estén asistiendo, que veo que hay una gran participación, hay 70 personas, que después de esto puedan reflexionar y ustedes mismos van a encontrar la respuesta a lo que digo, porque como vamos a ver, efectivamente no hay ninguna norma expresa que diga se prohíbe la cesión, comunicación, transferencia, compartir, suprimir bases de datos. ¿Ya? Eso no está. De hecho, como las técnicas legislativas, la manera en que se escriben las leyes, muchas veces uno tiene que inferirlo a partir de la norma. Y eso es lo que hace que nosotros los abogados tengamos trabajo. Y venimos a interpretar muchas veces estas cosas que son bien enredadas. Esta ley, la ley 21.719, que reforma la 19.628, es una ley muy enredada, y por eso yo, la metodología para esto, Lucas, como lo habíamos conversado, es que a mí me gusta explicar los conceptos. Me gusta partir de lo general y para luego, de esa manera, como un embudo, ir entendiendo las cosas con mayor precisión, pero si entendemos las bases conceptuales. Entonces, yo sé que esto es una materia, esto es como más o menos como se estudia en las clases de Derecho, pero obviamente en un lenguaje que les sea entendible. Nos vamos a saltar muchas cosas que son innecesarias para ustedes conocer, porque a nosotros nos interesa el fondo del asunto, y también lo que más interesa es que el día de mañana usted, el 1 de diciembre del 2026, ustedes puedan decir, ¿sabéis qué? Yo entiendo esta norma, o sea, sé para dónde va. Quizás no soy un experto, quizás no tengo geografía en la ley, es decir, esto es del artículo 14, esto es del 4, ¿te fijas? Pero que digan, hay una noción, yo sé en lo que va esta ley. Así que muchas gracias por la invitación, Lucas.
Bueno, Daniel, yo contaba 15.000 de YouTube y 15.000 de Instagram. Me dio decenas de miles, Ahí 30.000. está. Muchas gracias, Daniel. Te dejo toda la pantalla para vos y me pongo a escuchar. Bien, quiero que me digas si es que se ve bien lo que estoy compartiendo, si es que se escucha bien, si es que no hay ninguna complicación. Bien, todo Se perfecto, escucha Estamos perfecto. Bien, se Se ve escucha bien. súper bien. excelente. Oye, bueno, primero, acá no estoy con una muy buena iluminación, así que me veo con un poco de sombra, pero no importa porque va a predominar la presentación. Yo, como les venía adelantando, vamos a hablar de una cuestión que está hoy día en boca de todos y hay muchas interpretaciones. Y por eso también es importante la opinión que tengan las personas que se han dedicado a estudiar un poquito más a fondo para poder entrar a concluir. De hecho, les advierto, ser taxativo, ser majadero en las ideas, muchas veces es un poco complicado, sobre todo en temas legales, como lo vamos a ir viendo. Pero vamos a comentar. Miren, el presentador, bueno, mi nombre es Daniel Manrique Sansígolo, yo me titulé el año 2017, hace casi 9 años. Cuento con un magíster en Derecho Corporativo, soy socio de un estudio jurídico que es Manrique Rivera Abogado, y además fui el fundador de Legal Datos, que fue, en verdad, fue diciembre del año pasado, enero de este año, pero ya lo pusimos como el 2026, y de esa fecha hasta ahora, que han pasado muy poco, digamos, créanme que el nivel de solicitudes, el volumen de solicitudes que hemos tenido para respecto a la actualización de esta norma es gigantesco. Miren, nosotros tenemos como una capacitación tipo que vamos adaptando para las distintas organizaciones, nos ha tocado asesorar a distintas organizaciones de distinta naturaleza, y hoy día yo le dije, Lucas, mira, Lucas quería hacer esto en formato entrevista, a mí me gusta ese formato, pero le dije, Lucas, yo creo que es importante que las personas entiendan los conceptos y muchas veces estos conceptos que son un poco difíciles, es bueno reforzarlos a través de la imagen, reforzarlo a través de las diapositivas de presentaciones porque nos va a permitir entender un poquito mejor. Entonces, yo adapté este formato que tengo capacitaciones, que tiene 5 módulos, a uno más breve de 3 módulos. Así que yo más o menos el tiempo que queríamos tardar en esto debería ser alrededor de media hora. Así que si tienen ahí algún lapicito con el que quieran tomar nota de algunas cosas, yo los invito a esto. Es importante que le presten alta atención. Entonces, lo primero que vamos a ver es, vamos a hablar de la introducción a los datos personales. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan qué son, porque ustedes trabajan con datos personales, ustedes tienen que conocer los conceptos, tienen que conocer los principios, tienen que saber distinguir los tipos de datos personales que están en la ley, tienen que conocer también cuáles son los derechos ARCOP o ARSOP, que son los derechos que tienen los titulares para reclamar cuando una persona, una entidad, una organización está haciendo tratamiento de datos personales. Después vamos a hablar de la diferencia entre la diferencia entre la ley 19.628 actual y la del diciembre del 2026. Quiero que más o menos entendamos un poquito por qué el tratamiento de las bases de datos aparentemente cambia. Y luego vamos a hablar de la Agencia de Protección de Datos Personales. Nos vamos a tener que saltar mucha otra información por el tiempo. Pero miren, vamos ya con lo más esencial. Quiero que ustedes sepan que esto, hasta antes del año 2018, el artículo 19, número 4 de la Constitución, no sé si lo saben, pero ahí están declarados todos los derechos fundamentales. Cuando hablan de los derechos constitucionales, por lo general nos referimos al artículo 19. Y en el artículo 19, Andrés Vargas está haciendo una pregunta, yo después vamos a pasar a contestar. El artículo 19 de la Constitución, el número 4, siempre se habló que estaba consagrado el derecho y deber del Estado a garantizar el respeto y protección de la vida privada y la honra de las personas. Pero esto es modificado y se incorporó en la Constitución lo siguiente, que dice que además de la vida privada y la honra de las personas, se va a proteger asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Es decir, la Constitución en el 2018 dice que se va a proteger por la Constitución los datos personales y además que se ordena la ley, en la ley 21.719, que entra en vigencia, digamos, en diciembre del 2026, por mandato constitucional se protegen los derechos, los datos personales. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que cada vez que hablamos de datos personales, estamos hablando de un derecho constitucional. No estamos hablando de cualquier derecho que simplemente el legislador dijo, legislemos sobre esto porque en Europa se legisla. No, acá hay un mandato constitucional.
Entonces, ¿qué son los datos personales? Vamos a hablar de dato personal como cualquier información vinculada a una persona natural identificada o identificable. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo tengo cualquier información respecto a una persona que se refiera o que esté vinculada a una persona natural, atención con esto, natural, no de una empresa. El correo gerencia@mercado.cl podría no ser un dato personal, si no está referido a una persona natural que esté identificada o identificable. Entonces, ¿cuáles son todas estas informaciones que nos vinculan, que se refieren a una persona natural identificada o identificable? Y acá es donde viene un mundo gigantesco de distintas cosas que nos van a identificar como personas. Miren, si nosotros vemos el concepto de biometría, todos la conocemos, la biometría es la forma más exacta de determinar la identidad de una persona, porque es irreproducible, es incopiable. No pueden haber dos personas que tengan los mismos datos biométricos. Por lo tanto, esa es la forma más exacta que nos refiere a una persona identificada. Pero también existen otros datos. Por ejemplo, nuestras identificaciones, nuestro carnet de identidad, nos identifica como personas individuales únicas en nuestro entorno. Por lo tanto, esos son los tipos de datos personales que vamos a hablar, que hablan derechamente de una persona identificada. Pero aquí ustedes pueden ver un dato que se llama dirección. La dirección, el domicilio, yo les puedo hacer la pregunta a usted, ¿es un dato personal? No, la dirección no habla de una persona identificada, pero acá es donde entra, donde releva la importancia de la palabra identificable. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar el domicilio de una persona. Yo puedo, por ejemplo, ir al conservador de bienes raíces, solicitar el certificado de dominio vigente de esa propiedad y me va a llevar al nombre de quien es su propietario. Entonces, Pedro Jiménez es dueño de la propiedad ubicada en calle tanto, tanto, tanto. Por lo tanto, cuando yo hago uso de un domicilio, si bien no estoy tratando un dato personal de una persona identificada, como lo eran sus datos biométricos, su carnet de identidad, su nombre, su RUT, sí está referida a una persona identificable. La patente de un vehículo, uno dice, la patente del vehículo no me identifica a una persona natural, pero la hace identificable porque yo me meto al registro civil, solicito el certificado de anotaciones vigentes del vehículo y me va a aparecer el nombre, el RUT y el propietario de ese vehículo, y que es público. Por lo tanto, es un dato personal. Entonces, todas estas informaciones que se vinculan y se relacionan con nosotros, terminan siendo un dato personal, si nos permiten esta relación de identificación. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está detrás de esto? Y muy bien Lucas lo decía. Esto viene del derecho europeo, el GDPR, o el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que entró en vigencia, que entra a regir en el año 2016, que ya cumplió hace poquito 10 años de esta modificación en Europa. Pero tiene una razón de ser, y es una razón jurídica que aquí les va a hacer sentido. Y de verdad que esta parte es lo que nos va a permitir entender el fundamento. Miren, cuando hablamos de vida privada, como está señalado acá, nosotros estamos hablando de la esfera íntima de las personas. Y cuando hablamos de esfera íntima, es lo que ocurre dentro de nuestro hogar, nuestras relaciones íntimas, nuestras relaciones familiares. La esfera más privada de una persona, eso lo que nos protege la Constitución, y siempre nos ha protegido la Constitución, es que otros no intervengan, que otras personas no conozcan, que no tengan forma de conocer lo que ocurre en esta esfera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de dato personal, estamos hablándolo como sinónimo de autodeterminación informativa. ¿Y qué quiere decir eso? Significa, a diferencia de la vida privada, es que yo tengo derecho a decidir, acuérdense, esto está en la Constitución 19 número 4, yo tengo derecho a decidir sobre mis datos. Yo tengo derecho a tener control y saber qué persona tiene mis datos personales, qué persona, en qué base de datos estoy yo, por qué estoy en una base de datos de una persona. Es el control que yo tengo para saber qué está ocurriendo con mis datos. Entonces, esta ley lo que hace e impone es un cambio cultural en la forma que nosotros vemos y conocemos y tratamos los datos personales. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Que espero
que no haya sido aburrida, pero muy importante, es que ustedes entiendan que la Constitución está protegiendo la facultad de las personas a mantener un control sobre sus datos. Por lo tanto, ustedes se están preguntando, chuta, yo que he tenido al frente mío, no sé si hasta pagado por una base de datos donde tengo nombres, tengo root, tengo domicilios, tengo otros datos de información, tengo eh, con cuántas personas vive, dónde trabaja, el tamaño de la empresa. Entonces, eh, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿ese Juanito que está en mi base de datos sabe que lo tengo yo? ¿Sabe que hay gente pagando por tener ese dato personal? ¿Tiene conocimiento de que hay un mercado donde ese dato se está pasando? Entonces, no, a ver, yo no quiero que ustedes me escuchen a mí como que vengo a castigarlos, para nada. Yo estoy ayudando a Lucas, digamos. O sea, nosotros estamos acá para brindarle un apoyo a una actividad que ustedes realizan. Pero quiero que entiendan la importancia y la relevancia que tiene esto. Esto es un cambio cultural, estimados. Cuando hablamos entonces, yo les hablé, ¿el correo electrónico de una persona es un dato personal? Sí, es un dato personal. Está referido a una persona identificable. Si yo con un mínimo proceso racional y proporcional puedo llegar a la identidad de una persona a través de un dato, de una información, eso es un dato personal. Lo siento, es un dato personal. El root, que es un nombre que no sea un nombre propio, por ejemplo, gerencia baldor.com. Bueno, si la empresa tiene 3 funcionarios y solo hay un gerente, bueno, aparentemente el correo gerencia, que además del dueño, aparentemente podría ser un dato personal, porque llega una persona identificada o identificable. Pero esos datos que habíamos hablado, quiero que acá hagamos nuestra primera distinción, una subclasificación. Porque lo que estamos hablando de estos datos genéricos, como el correo electrónico, la dirección, teléfono, root, nombre, de mera identificación, no dicen relación con nuestras características físicas, no hablan de nuestras características morales y tampoco hablan de hechos de nuestra vida privada. Por lo tanto, los que están dentro de la esfera de este color rojito que está acá, vamos a ver una distinción. Son los datos personales sensibles. ¿Y por qué hago esta clasificación? Y acá es el proceso racional que ustedes van a tener que hacer después de esta charla. Ustedes van a tener que llegar y preguntarse, oh, chuta, ok, ¿cuáles son los datos que yo tengo que están en este color azul, los de simple identificación? ¿Y cuáles son los datos personales sensibles? Eh, Bien, características físicas o morales, vida privada o intimidad. Estos son datos sensibles. Perdón que me distraje, que hay una persona que está en el chat, pero ahí me imagino que Lucas va a moderar eso para que después podamos pasar, porque yo no estoy leyendo bien todas las cosas. Pero, ¿cuáles son los datos sensibles y que ustedes tienen que saber cuáles son? Son el origen étnico-racial de una persona, es un dato sensible. La afiliación política, sindical, gremial. Si yo tengo una base de datos de cuáles son los miembros de un gremio, estoy tratando un dato personal. ¿Y por qué la importancia en color rojo? Porque su tratamiento tiene las infracciones más graves. Infringir la ley con datos sensibles son las más graves, para que lo tengan presente. La situación socioeconómica de una persona, las convicciones filosóficas y religiosas. Oye, yo tengo la base de datos de todos los miembros de una iglesia. Chuta, tengo un dato personal que podría ser un dato sensible. Atención. Tengo datos de salud. Oye, tengo la base de datos de todas las personas que frecuentan un hospital en particular. Las personas que padecen una patología específica. Dato personal sensible. Vida, orientación sexual de una persona, la identidad de género de una persona, un dato sensible. Los datos biométricos, biológico humano, etc. Estos datos son sensibles y los remarco y se lo enfatizo porque estos datos, insisto, son los que acarrean las infracciones más graves. Hasta acá, ¿cómo vamos, estimado? Lucas, no sé si es momento de una pregunta, alguna consulta, alguien quiere consultar algo. Si alguien tiene alguna duda para poder seguir avanzando. Veo puros deditos para arriba, se los agradezco. No veo ningún dedito para abajo, pero te doy la palabra, Lucas, es que si seguimos Vení o... perfecto, Daniel, dale, dale. Si querés abrimos preguntas cuando termines. Vale. Entonces, continuamos con los conceptos. Ustedes van a escuchar, cuando hablamos en el lenguaje de datos personales, que se ocupa mucho la palabra tratamiento, actividades de tratamiento. Pero, ¿qué es tratar un dato personal?
Tratar un dato personal es hacer cualquier cosa con un dato personal. Cuando yo recolecto un dato, cuando le pido a una persona un dato, estoy haciendo una actividad, estoy tratando un dato. Cuando yo comunico este dato, se lo paso a otra persona, lo digo públicamente, estoy tratando un dato. Cuando estoy procesándolo, lo tomo, lo meto en un Excel, eso es una actividad de procesamiento. Lo meto en este Excel y lo filtro, estoy procesando, estoy tratando datos personales. El almacenamiento en sí mismo es un tratamiento. Suprimirlo, borrarlo, es un dato personal. Entonces, es un tratamiento. Entonces, quiero que entiendan que cada vez que yo hable de tratamiento, estoy hablando de hacer cualquier cosa con ese dato. Venderlo es un tratamiento. ¿Ok? Eso zanjado, lo entendemos. Entonces entendemos, ¿quién es el titular de datos personales? El titular de datos personales no es la empresa. La persona jurídica no es titular de ningún dato. Solo las personas humanas podemos serlo. Y acá yo pongo que es el dueño de los datos. Para que ustedes entiendan, digo dueño. Pero en estricto rigor uno no es dueño de los datos personales. Y le voy a explicar por qué. Y yo no voy a subestimar a nuestra audiencia, que sé que va a entender esta razón. Porque si yo soy dueño de algo, el derecho de propiedad es expropiable. Por lo tanto, podría venir, por ejemplo, el Estado por medio de una ley y expropiarme un dato personal. Pero como estos datos personales son inalienables, son intrínsecos de la persona humana, no se pueden expropiar. Y es más, si fueran realmente un derecho de propiedad que el que yo tengo sobre un dato personal, si yo lo vendo, no, si yo vendo una casa, no puedo después pedir dámela de vuelta. Si yo vendo un auto, no puedo pedir dámelo de vuelta. Hay un contrato detrás. Por lo tanto, yo digo dueño para que entiendan que es la persona a quien intrínsecamente le pertenece ese dato, pero el titular de datos es más que un mero derecho de propiedad. Bien, eso se entiende, deditos para arriba, sé que se entiende, súper. Pero cuando hablamos de responsable de datos, ¿de qué estamos hablando? El responsable de datos, a diferencia del titular, puede ser una persona natural, puede ser Lucas, el responsable, o puedo ser el estudio jurídico Manrique Rivera o la consultora Legal Datos. Pero ¿qué es la gracia que tiene el responsable? Que es el que decide acerca de los fines y medios del tratamiento de los datos. ¿Qué quiere decir esto? El responsable es la persona natural o jurídica que se hace cargo de tratar datos personales. ¿Y por qué se le conoce legalmente como el responsable? Porque es legalmente la persona jurídica o natural que va a responder legalmente por la forma en que trata estos datos personales. Y esto tiene importancia muchísima, porque ustedes cuando están comprando una base de datos, ustedes suponen que quien les vende ese dato personal a usted, ustedes suponen que él es un responsable, porque él está decidiendo acerca de los fines, él está decidiendo venderlo, está decidiendo comunicarlo, cederlo, recolectarlo. Entonces, ustedes suponen que ese es el responsable de los datos y que va a responder legalmente por las actividades de tratamiento que haga. En el colegio, cuando yo voy al colegio, el colegio es responsable de los datos que les pasan a las familias respecto de sus hijos, de sus datos, de algunos datos de salud, calificaciones, responsable de los datos personales de los padres, los apoderados, de sus tutores. La ISAPRE es responsable de los datos de sus afiliados. El centro de salud es responsable de los datos de salud y los de simple identificación de sus pacientes. Entonces, para que entendamos la relación, el titular entonces es la persona que tiene los datos personales y el responsable el que decide qué hacer. Si lo proceso, lo mando a un software donde se van a procesar estos datos, vamos a sacar estadísticas, etc. Voy a venderlos si es que lo tengo o no. Y queda un tercero mandatario encargado, también puede ser una persona natural o jurídica, que obra por cuenta y encargo del responsable. Es decir, el responsable de datos trata muchísimos datos. Un ISAPRE tiene millones de datos personales. La FP tiene millones de datos personales. Y muchas veces la empresa dice, ay, que yo no tengo la capacidad técnica para procesarlo. Entonces le contrato a un tercero, que es el encargado, para que los almacene, los procese, haga estadística y me ayude con esto, porque yo solo no puedo. No puedo con mi Excel, digamos. Entonces, el tercero es quien yo le encargo. ¿Y cuál es la gracia que tiene? Que obra por cuenta y encargo del responsable. No decide acerca de los fines. El encargado, si se le da un dato personal para que los procese únicamente para darle un ticket, para que me reserve una atención, una hora de atención online, por ejemplo, ese encargado no puede agarrar ese dato y, por ejemplo, venderlo. ¿Por qué? Porque estaría decidiendo, estaría tomando como si, tomando la actitud que fuera un responsable, pero no es el responsable. El tercero solo puede únicamente hacer aquello que
el responsable está autorizado a hacer con esos datos y el encargo específico. Entonces, no puede estar fuera del tiesto. Y por último, yo incluí en esta presentación, quiero hablarles, porque vamos a hablar de esto latamente, o sea, esto es uno de los temas más importantes para entender. Miren, todo lo que estoy hablando es para que ustedes finalmente entiendan y razonar, a ver, respecto a las bases de datos, ¿ok? No, esto no es baladí, o sea, no es ocupar tiempo innecesariamente. Los datos deben usarse, tratarse para el fin con el que fueron recolectados. Y acá había una persona que hacía preguntas sobre la finalidad, lo que te decían por el correo electrónico. La finalidad es una regla y es un principio. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre es regla porque te dice que deben tratarse para el fin, pero es un principio porque es el pilar que sustenta esta ley de datos personales, uno de los tantos pilares que vamos a ver, que sustenta la ley de datos personales. Por lo tanto, si yo obtengo un correo electrónico, un nombre y un root con la finalidad de enviarte marketing, porque tú me consentiste para hacer ese marketing, yo no puedo ocuparlo para otra actividad que no sea el marketing. Si yo recopilé un dato personal con la finalidad de que tú me tengas dentro de tu base simplemente para poder ayudarme como ISAPRE, a darme los beneficios que me corresponden por ISAPRE, entonces tú no puedes cederlo porque la finalidad con la que fue obtenido ese dato es solamente para ese específico, ¿ok? Entonces, siempre preguntémonos, si yo tengo un dato personal, una base de datos, yo tengo que preguntarme, por lo tanto, esos datos cuando llegaron ahí, ¿sabían que ese dato personal era para la finalidad que me lo están dando hoy día? Entonces, ya ven, le estoy dando algunas pistas que nos vamos empezando a acercar a esto. Entonces, ahora, este otro concepto que también vamos a entenderlo, no voy a hablar de todos, porque de verdad que no nos da el tiempo, pero voy a hablar de la base de licitud. Esto es importantísimo que lo conozcan, o sea, si no entienden esto, de verdad que no pasaron la prueba, ¿ya? No pueden decir que saben lo que significan datos personales si no conocen esto, porque esto yo diría que es de lo más importante. Toda actividad de tratamiento que yo tenga respecto a un dato personal, cualquiera, yo tengo que tener una base de licitud. ¿Qué es esto? Yo tengo que tener una justificación legal para tratar datos personales ajenos. Y la ley me dice cuáles son, y no son más que lo que la ley me dice. Entonces, si mi base de licitud no está acá, yo les digo, la respuesta que ustedes intuyen es que es ilegal. Entonces, ¿cuándo es legal? La primera base de licitud, la primera justificación legal que tenemos es el consentimiento. El consentimiento que debe ser entregado siempre de una manera expresa o tácita, pero que se entienda, se subentiende que la intención de esa persona efectivamente es permitir, permitir, autorizar a que se utilice su dato personal para un fin específico. Pero esa persona sabe cuál es el fin específico. El consentimiento. Entonces, uno puede decir, chuta, acá la primera pregunta que yo me tengo que estar haciendo es, cuando yo contacté a esta persona y lo hice por medio de una base de datos, esa base de datos que me dieron, tenía el consentimiento de ese titular para la finalidad que estoy dándole, que es contactarlo para una venta, por ejemplo. Entonces, chuta, pregunta difícil. Entonces, si no tengo el consentimiento, tenemos que ver cuáles son los otros que nos da la ley. Los otros que nos dan. Entonces, la ley también, acá donde todos descansamos, dicen, ya, también se puede hacer un tratamiento de datos personales sin consentimiento. ¿Cuándo? Cuando es necesario para un contrato. Por ejemplo, cuando Lucas quiere contratar los servicios jurídicos de Legal Datos le va a pedir a Lucas ciertos datos, cierta información para celebrar un contrato. No necesito su consentimiento, porque se subentiende que, obvio que el consentimiento es implícito, por decirlo de alguna manera. O también para cumplir un contrato. Lucas ya me contrató, entonces yo voy y presento, por su contrato, yo voy representándolo en distintas instituciones, entonces estoy cumpliendo mi contrato. Oye, en mi contrato dice que yo sus datos los voy a poner en un software que usamos para gestión de causas judiciales. No necesito su autorización, naturalmente, porque es parte de mi función, es parte del contrato. Entonces, si está en el contrato el permiso, la justificación legal, entonces tengo una base de licitud. Entonces, primera base de licitud, consentimiento. Si no tengo el consentimiento, entonces puedo usar o tratar datos por un contrato. También puedo hacer tratamiento de datos personales sin consentimiento cuando estoy obligado a hacerlo por ley.
Oye, la ley me obliga a mí como institución a que tengo que informarle a la Superintendencia de Salud todos los meses cuáles son mis afiliados. Ah, no voy a ir donde mis millones de afiliados a preguntarle, oye, ¿me autorizas? ¿Me das tu consentimiento para mandarle? No, estoy cumpliendo una ley. Entonces, cada vez que la ley obliga, autoriza a un tratamiento de datos personales, no necesito el consentimiento de su titular. Ya. Yo sé que estos dos todavía están bien lejos de, de las bases de datos. Hay otro tratamiento. Por ejemplo, yo, los abogados, cuando ejercemos defensas judiciales, no necesitamos la autorización de nuestros clientes, de las personas que intervienen para tratar sus datos personales, porque se ventilan en la esfera de un juicio y para la defensa de sus derechos. Entonces, no se necesita un dato. Pero aquí es donde se abre la puerta y donde muchas personas dicen, acá tengo mi carta en blanco con la que voy a salir frente a la Agencia de Protección de Datos a decir, yo tengo una autorización, que es el interés general. El interés general, quiero que se entienda, y tampoco quiero detenerme mucho en esto, pero para que se entiendan. El interés general es que yo puedo utilizar, tratar un dato personal de personas sin su consentimiento, a pesar de que no sea mi servicio principal que yo brindo, pero que sin estas, mi servicio podría o no prestarse bien, o podría, o son necesarios para proteger otros bienes, otros activos de la empresa. Por ejemplo, ustedes se pueden preguntar, una cámara de grabación en un local comercial, ¿es un tratamiento de dato personal? Chuta, mi imagen es una información que me identifica. Por lo tanto, uno puede decir, sí, captar una imagen es una actividad de tratamiento. Entonces, ¿por qué no me piden, por qué yo no tengo el consentimiento para que me graben? Bueno, porque yo tengo un interés general en proteger los bienes, que tengo un interés general en brindar una seguridad a quienes vienen a comprar acá, porque los que vienen a comprar acá tengo que grabar si es que alguien me roba, tengo que defender el patrimonio de mi lugar, tengo que defender a mis trabajadores frente a amenaza. Entonces no necesito llegar a sacar el consentimiento. Tengo un interés general, es decir, satisface los intereses de la empresa siempre y cuando no alteren, no dañen los derechos ajenos y siempre y cuando yo permita al tercero, al titular, que se puede ver afectado con esta actividad de tratamiento, con esta justificación, siempre y cuando él pueda pedirme impedirme que yo continúe tratando esos datos. Es decir, que tenga control sobre sus datos personales. Entonces, ahora, frente a estas bases de licitud, las justificaciones legales que yo tengo para tratar datos personales, ustedes pregúntense, yo cuando compré un dato personal, ¿tengo una base de licitud para tratar este dato personal, sí o no? Entonces ahí, aparentemente, el dato personal que obtuve por medio de una fuente que quizás no es lícita, no tengo una base de licitud. Y perdón que eso los diga, no habría, la ley no dice, la ley no te está diciendo, está prohibido tratar datos personales de una base de datos, está prohibido comprar bases. No, la ley lo que me dice es, oye, busca tu base de licitud. Si no está en el consentimiento, sal a buscarlo. O sea, es necesario para la ley, pregúntatelo. Y si veo que no estoy dentro de esto, lo siento, no puedo tratar ese dato personal porque estaré infringiendo la ley. Esta ley está llena de principios. La finalidad que yo les dije, la licitud, o sea, siempre tengo que acreditar mi base legal. Siempre, mi base de licitud siempre tengo que tener la posibilidad de acreditarla, porque si no la acredito, me caen las sanciones. Yo, cuando recolecto datos, tengo que recolectar los datos que sean proporcionales proporcionales para el servicio que le voy a ofrecer. Si yo le ofrezco servicio jurídico a una persona en un juicio de ley de devolver mi casa, yo no tengo por qué preguntarle a esa persona por su abuelito, por su abuelita. No me interesan esos datos. Es desproporcionado pedir esos datos. Están fuera de lo que necesito. Esa persona empieza a perder control sobre esos datos personales. Entonces, proporcionalidad. Los datos tienen que ser exactos. La protección que le brindo a los datos personales, la transparencia, políticas de privacidad claras, políticas de transparencia donde las personas puedan pedirme, acreditar constantemente mi base de licitud, confidencialidad. Ceder un dato personal de una persona altera la confidencialidad. Y responsabilidad proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre tengo que tener la capacidad de demostrarle al mundo que estoy cumpliendo con la norma. Y derechos ARCOP o ARSOP. Muchos la C la cambian por una S. ¿Qué son? Son los derechos que tienen los titulares para pedir al responsable, que podrían ser ustedes los responsables, derecho al acceso. El titular, tiene derecho a acceder a su información y que usted se lo diga. Oye, tú que me contactas tanto, a ver, quiero ejercer mi derecho a acceso. No, lo que pasa es que son fuentes confidenciales. Bueno, yo voy a ir a la agencia, voy a dar su nombre y la Agencia de Protección de Datos lo va a fiscalizar y lo va a multar. Lo siento mucho. Es así de sencillo, porque usted me está impidiendo mi derecho al acceso.
bueno, ejercí mi derecho al acceso y resulta que no me gusta. ¿Sabe qué? Yo voy a ejercer mi derecho a rectificación. Rectifique, corrija ese dato. ¿Sabe qué? Yo quiero ejercer mi derecho a supresión. Elimine ese dato. Claro me llama todos los días, Movistar me llama todos los días. Bueno, yo voy a pedirle a Claro o a Movistar o a Entel, a la que sea, derecho al acceso. Oye, ¿por qué? ¿Qué datos tienes míos? Listo. ¿Sabes qué? Quiero pedirte la supresión, porque no tenemos ningún contrato que nos ligue, y cada vez que tú me llamas, que estás ejerciendo esa actividad de tratamiento de mi teléfono, usted me yo voy a pedir la supresión, mi derecho a supresión, y ellos van a tener que suprimirlos. O también tengo derecho a oponerme, y portabilidad, que es trasladar mis datos de una base de datos a otra. Entonces, ya, cerrado esto. ¿Cuáles son las fuentes? Actualmente, en la ley actual, ya estamos un poquito pasado de tiempo, les pido disculpas que me haya atrasado un poco en esto. Yo estoy tratando de ser sintético, pero como pueden ver es mucha información. El actual artículo 4 era lo que hacía a la gente sentir como esta como legitimidad de tratar datos personales. Y dice, oye, hoy día, antes de diciembre, es legal tratar estas compras de base de datos. ¿Por qué? Porque el artículo 4 me dice, no requiere consentimiento, no requiere autorización cuando los datos personales que provengan o se recolecten de fuente accesible al público, o que sean de determinada naturaleza, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa, o comercialización o venta directa de bienes o servicios. Entonces, todo el mundo y la base de datos, los que venden base de datos, se comunican base de datos, siempre se han amparado en este artículo y en el 9 de la ley 19.628. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una modificación. Que la ley te dice, mira, tener base de datos es legal siempre y cuando los datos recolectados se hayan obtenido de medios legales. Es decir, yo puedo armarme mi base de datos, puedo ir a buscar el consentimiento de 1.500 personas. Lo que pasa es que el consentimiento es una base de licitud muy difícil. El consentimiento requiere trazabilidad, entonces idealmente que quede alguna referencia de que ocurrió aquello, que quede algún registro del consentimiento, porque si no lo tengo, después tu palabra contra la mía. Entonces, salir a buscar consentimiento de millones de datos, miles de datos, es prácticamente imposible. Por lo tanto, las empresas, las organizaciones están todas hoy día buscando de dónde saco una base de licitud, entonces algunas se amparan, no, y construyen ideas que yo tengo un interés legítimo, no daño al titular, ya, sí, ok, pero siempre y cuando los datos hayan sido recogidos por medios legales. Entonces, nosotros además tenemos principios o reglas de conservación. Yo no puedo tener datos personales por toda la vida. El dato personal tiene que estar en una base de datos solamente por el tiempo donde cumple su finalidad. Si está sobre esa finalidad, si a mí me recogieron un dato personal para ir al médico, no, el médico no, porque el dato de salud tiene la ficha clínica que es de 15 años. Pero pensemos en otro. Si yo voy a la municipalidad o voy mismo nosotros, los abogados, yo voy donde un abogado y lo contrato con un servicio jurídico en específico y resulta que pasaron 15 años, ¿qué necesidad tiene ese abogado de mantener ese dato? No lo necesita. Uno puede decir, sí, pero es que eventualmente yo puedo contactarlo. No, esa finalidad se perdió. Y cuando se perdió la finalidad, se pierde la proporcionalidad y por lo tanto la conservación se elimina. Entonces, la depuración de bases de datos no es que lo diga yo. Entonces, esto se lo puede decir cualquier abogado que entienda un poco de esto. La conservación de las bases de datos tiene que ser por el tiempo adecuado relativo a su finalidad. Y si lo tengo por más tiempo, pucha, frente a una fiscalización, obviamente que tengo que acreditar por qué lo tengo por más tiempo, ¿vale? Como les decía, la conservación y la proporcionalidad. Entonces, ¿puedo comprar bases de datos? Solo si el vendedor de la base de datos cuenta con la base de licitud para ello y debe acreditarlo. Es decir, ¿se puede vender base de datos? Sí. ¿Cuenta con una base de licitud? Sí. ¿Tiene el consentimiento? No. ¿Sabéis que no tiene el consentimiento? Pero este compadre que me los vende está amparado en la base de licitud del interés legítimo, ¿ya? Del artículo 13. Tú puedes decir, vale, entonces, y me lo acredita, y me da una justificación legal, hizo un test de ponderación, donde llegó a la conclusión que efectivamente tiene esa base de datos, entonces, ok, ahí uno puede decir que sí. Pero ustedes, que cuando compran el dato, ustedes pasan a ser los responsables. Entonces ustedes, frente a la agencia, tienen que acreditar y demostrar que ustedes tienen la licitud, que ustedes tienen esta licitud para verlo. Entonces ustedes tienen que demostrar que el otro sí tenía la licitud. Y si lo que me dijo fue un chamullo, perdónenme, pero esa línea, esa cadena, ustedes no están salvaguardados porque se lo dijeron.
si es que está viciado del principio, lo está también al final. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasa con estas fuentes de acceso público como el CERVEL, los rutificadores? Bueno, el CERVEL, en la ley orgánica constitucional del CERVEL, dice que está prohibido el tratamiento de los datos personales con fines comerciales. Es decir, las bases de datos de los domicilios, los RUT y nombres de las personas, perdón, no pueden ser utilizados con un fin, la finalidad que hablamos, no pueden ser, tienen prohibición de finalidad comercial. Entonces, el CERVEL, o armar mi base de datos para vender, o extraído del CERVEL, perdón, ilegal. Ahora, resulta que lo saqué un rutificador. Los rutificadores abastecen de fuentes de datos, muchos de ellos, del CERVEL. Entonces, si el rutificador ya está comercializando, porque en su sitio web está lleno de publicidad, tiene un fin, creo yo, comercial, no es una base depurada, no es una base de licitud legítima. Entonces, lo que les decía, yo me tengo que preguntar de dónde viene esta base de datos y si realmente es legal o no. Entonces, ya para finalizar, estimado, quiero que sepan que van a hacer una agencia, que va a ser como algo así, como un CERNAC, un servicio de impuestos internos, como es una autoridad administrativa, pero la diferencia que tiene es que el CERNAC, ustedes saben que el Servicio Nacional del Consumidor, donde yo voy, pido un comparendo porque tuve un problema con un proveedor de algún producto, algún servicio, y el CERNAC me dice, vengan para acá, voy a tratar de hacerlos conciliar. Listo. No llegamos a un acuerdo en una conciliación, el CERNAC, la verdad es que no me requirió prácticamente nada de información, y el CERNAC dice, ¿saben qué? Si no llegaron a un acuerdo, lleven esto a la justicia, porque yo no tengo la facultad de sancionar a nadie. Eso es el CERNAC. Ahora, la Agencia de Datos Personales va a hacer algo así, pero va a tener una escopeta frente a los responsables de datos, porque va a tener la posibilidad de sancionarte, y con multas que son gigantescas. Entonces, la Agencia de Protección de Datos Personales va a poder fiscalizar y va a promover la cultura de cumplimiento. Lo que estoy haciendo yo hoy día con Lucas, lo que estamos haciendo nosotros, estamos también en esta actividad de promoción que va a hacer la agencia, digamos, más adelante. Y van a brindar garantía también a los titulares de datos frente a todo este mundo, esta nueva imposición de una nueva cultura. Y ahí van a haber infracciones. Miren las infracciones. Por ejemplo, las leves, las más chiquititas, por decirlo así. Chiquititas digo, porque tienen multas hasta 5.000 UTM, o sea, 350 millones de pesos en multa. Imagínense ustedes responsables de datos con infracción leve. Por ejemplo, no indicar a la persona de qué fuente exacta provienen sus datos personales o no tener a disposición una política de privacidad clara frente a es una infracción leve. No indicar fuentes de los datos. O sea, lo que le estoy diciendo es que el simplemente creer o mandar un correo electrónico pensando que esta cuestión es como algo que da un poco lo mismo. O sea, quiero que sepan que se exponen a infracciones súper grandes. No creo que a ustedes, como personas naturales, le vayan a dar esa infracción la primera vez, digamos. Pero lo que les quiero transmitir es que sí se exponen a multa, ¿ya? Con un límite, un máximo de 5.000 UTM. Después, las infracciones graves, que apuntan a incumplimiento de las bases. Bueno, lo primero son la falta administrativa, incumplimiento total o parcial del deber de información, de mera injustificada. Oye, una persona quiere ejercer el derecho a ARCOP, que les mostré, o ARSOP, y quiere derecho al acceso de me niego, bueno, eso es una infracción leve. Después, infracciones graves, ya es cuando impido el ejercicio legítimo de un derecho a ARCOP, por ejemplo, vulnerar una medida de seguridad, realizar tratamiento de datos personales de niño, niña, adolescente con infracción a normas de ley, incumplir los principios, y acá tengo multas de hasta 10.000 UTM, que son 700 millones de pesos, y por ejemplo, si la empresa que armó la base de datos sacó la información de un registro electoral, un ratificador, y el agente la usa para ofrecer planes de ISAPRE, está tratando los datos con una finalidad totalmente distinta e incompatible a la recolección original. ¿Ven que acá estamos infringiendo un principio de finalidad? Entonces alguien podría decir, oye, esto es una infracción grave. Y finalmente las infracciones gravísimas, que son estas multas hasta 20.000 UTM, hasta 1.400 millones de pesos, que involucran, esto ya es cuando involucramos el ánimo malicioso, o el que manifiesta, yo sé que lo que estoy haciendo es tratar un dato manifiestamente ilegal. Entonces, si la base de datos incluye información sobre, por ejemplo, y los datos sensibles, ojo, esta es la importancia. Si la base de datos incluye información sobre patologías previas, cargas médicas, estado de salud o perfil biológico, vamos a estar frente a datos sensibles y tratar o comunicar o ceder estos datos, vender estos datos a sabienda que estos datos personales son sensibles,
y sabemos que contraviene la ley, entonces la infracción es gravísima. Así que vamos dando el cierre. Yo quizás me alargué un poquito más, pero honestamente espero que esto le haya servido como una introducción. Yo sé que estamos enfrentándonos a un mundo nuevo. La otra vez nos permitieron comunicar en el diario financiero nuestra posición como consultora, y nosotros lo que decíamos es que lo que vemos acá y advertimos es que es una imposición de una cultura. Muchos pueden decir, bueno, una cultura afuera, muchos le bajan el perfil. Efectivamente, la agencia, cuando esté disponible, funcionando, fiscalizando, quizás no va a tener capacidad administrativa como para fiscalizar a todo el mundo. Pero yo creo que es posible que como le brinda a la gente, a la persona natural, frente a la empresa de telecomunicación, el telemarketing, como una protección frente a algo que puede ser molesto para el día a día, capaz que poco a poco políticamente lo empiezan a ver como, oye, esta cuestión nos sirve, nos da un rédito político, van a empezar a meterle más plata a la agencia, y capaz que vamos a tener una agencia, en 5 años, una agencia muy robusta, con más capacidad de fiscalización. Entonces vamos a estar todos sometidos a un riesgo. Y para finalizar, igual, miren, si las empresas que realizan actividades de tratamiento, y son empresas o organizaciones de menor tamaño, durante el primer año no les van a pasar estas multas gigantescas, pueden pasarle una amonestación por escrito, pero va a haber un registro de infractores a la ley de datos personales. Entonces, esa infracción a mí me puede hacer parecer después en un registro público en el que voy a aparecer como infractor de datos personales. Entonces, para que tengan consideración de eso, y si quieren correr riesgos, eso obviamente va a estar en su... va a ser una posibilidad, digamos, o sea, ¿ya? Pero yo creo que hay que distinguir la valentía de la temerosidad, digamos. Ser temerario es distinto a ser valiente. Entonces, para ser valiente, tengo que tener una defensa. Para ser temerario, es salir a la vida pensando que tengo la razón. ¿Bien? Oye, Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, fue tremendo. Me gustaría leerte unas preguntitas del chat y ya te soltamos, sabemos que tenés un compromiso. Acá dice, primero preguntaba Catherine, ¿qué pasa con LinkedIn, con los datos de LinkedIn? ¿Se pueden tomar esos datos? ¿Podemos utilizarlos? mira, yo creo que con LinkedIn es dentro de las cosas, mira, va a ser súper peleable. Yo creo que LinkedIn es una instancia donde las personas buscan hacer contacto. Entonces uno puede decir, oye, la finalidad del dato, la defensa, estoy pensando en las defensas, oye, la finalidad de yo estar ahí es precisamente ser contactado para fines específicos, fines laborales. Entonces uno podría entrar a defender, oye, yo estoy armando mi base de datos. Pero es una posición que quizás no es muy fácil de defender, porque capaz que esa persona, la finalidad del dato publicado, no está expresando que sea para comercializarse, está expresado para hacer contacto, redes de contacto, buscar empleo, etcétera. Entonces, yo creo que es un poco débil defenderse pensando que solamente como que por el hecho de tener un LinkedIn puedo ocupar eso, armar mi base de datos, ¿vale? Entonces, son de las cuestiones que yo no voy a ser absolutista, porque no creo que a esta altura, donde hay muchas posiciones, yo soy de la perspectiva, creo que más proteccionista en ese sentido, como yo soy de la perspectiva de que no me armaría una base de datos con LinkedIn, pero si otro lo hace va a tener que buscar la manera de defenderse, y como te decía, haciendo con esta valentía que requiere de justificar la base de licitud. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Hay otra pregunta de Claudia que dice, si yo llamé a un cliente de una base de datos hace un año y no llegamos a cerrar, pero quedó en mi base de datos y lo vuelvo a llamar en diciembre después de esta ley, ¿estoy infringiendo la ley? Es un caso bien específico, yo creo, mira, yo creo que ese caso particular, si ya formó, a ver, hoy día, así tal como estamos, tampoco es que la venta de base de datos sea 100% legal, ¿ya? Quiero que tengan conocimiento de eso. O sea, solo que hoy día no hay quien fiscalice, las sanciones son bajísimas, de 1 a 50 UTM, hay que judicializarlo por la justicia civil. Entonces, como que nos mal acostumbramos a pensar como que, como no hay una sanción, es como que tipe libre. Entonces, el ampararse solamente como en el pensar que se puede, entonces yo no sé qué tan legal sea hoy día esa base de datos, ¿vale? O sea, partamos por ahí. Segundo, suponiendo que es ilegal, por decirlo de alguna manera. Mira, si ya hay un contacto con la persona y la persona no ha manifestado estar en contra, creo que
Creo que uno puede decir, oye, estoy a punto de cerrar un contrato. Son tratativas previas y podrían ampararme en esa base de licitud, que estoy amparándome en un momento previo a la celebración de un contrato, y esto me va a servir para celebrar un contrato. Ahora, son casos que, a ver, insisto, no voy a ser absolutista, tenemos que ver todos los casos, hay que verlos uno a uno. No me quiero comprometer solamente como decirle a la amiga como, sí, esta es tu manera. O sea, yo creo que hay maneras de argumentar a favor de eso. Perfecto, perfecto. Te hago la última. No, dale, Dice, mira, quedémonos hasta las 8:55 más o menos ya. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Daniel. Tengo una directamente yo. Nosotros utilizamos formularios para poder recolectar los datos y tener el consentimiento implícito de la persona, que llena un formulario y pone la tilde. ¿La ley da el texto que debe ir en esos formularios porque eso entiendo que tenemos que guardar una constancia de que nos dio su consentimiento, ¿está bien? Sí, mira, la ley no te dice la forma, pero lo que sí tiene que existir, Lucas, es que el consentimiento sea específico, ¿vale? Tiene que ser específico. Entonces, eh, para que sea específico esto, entonces yo le pregunto, oye, doy mi consentimiento para que me sigan haciendo actividades de marketing, contactándome y comunicar mis datos para que otras personas con negocios afines puedan realizar lo mismo para actividades de telemarketing, bla, bla, bla. Bien, en ese caso, y que tú puedas almacenarlo, claro, ahí podría hacerlo. Entonces, para la finalidad que yo quiero el dato, tengo que pedirlo. Entonces, es bueno que si yo funciono como una organización, como una persona natural que se dedica a un negocio, entonces yo estoy ejerciendo una actividad eh, empresarial, por decirlo de alguna manera. Entonces yo debería tener mi política de privacidad clara para levantar esa información. Entonces yo tengo que tener... Entonces, ¿estoy de acuerdo con mi política de privacidad? Sí. ¿Por qué? Porque es mi deber de información y yo tengo que saber qué es lo que hace la empresa o la persona con mis datos. Entonces, en la política de privacidad, artículo 14 ter, para que lo busquen en la ley, ahí Lucas le puede pasar el link de la ley que nosotros hicimos consolidada. Pueden meterse a legaldatos.cl, van a publicaciones, ahí está la ley, la última publicación es donde está consolidada. Búsquela y léanse el artículo 14 ter, porque dice que yo tengo la obligación de tener publicado una política de privacidad en mi página web, en un medio equivalente. Entonces, tengo que tener publicada una política de privacidad. La gente tiene derecho a autodeterminación informativa. Tengo derecho a saber qué pasa con mis datos. Entonces, si firmo y estoy de acuerdo con la política de privacidad y estoy de acuerdo con consentir en el consentimiento específico, no hay problema, Lucas. Perfecto, perfecto. Claudia, que levantó la mano. Claudita. Hola, sí, hola Daniel, hola chicos. Sí, mi pregunta es que las empresas, por ejemplo, de cobranza, que su primera necesidad es poder cobrar y contactar a un cliente, pusieron un recurso de amparo para poder hacerlo, se lo dieron. Nosotros como trabajadores con nuestros propios negocios no tenemos la posibilidad de hacer un recurso de amparo porque nuestro trabajo ante la primera es tener un contacto con esa persona y poder entregarle un producto que es de primera necesidad, que es la salud, que está en la liquidación de sueldo. Entonces, no sé si eso se podrá hacer que nos proteja igual a futuro de poder... Claudia, mira Claudia, porque preguntas complejas necesitan respuestas complejas, Claudia. Pero la pregunta tuya, el recurso de protección, que me imagino que el que está hablando, claro, lo que pasa es que la actividad, a ver, hay una ley que es la 20.575, que es la ley que dice expresamente, artículo primero, que los datos económicos, financieros de las personas solamente van a admitir una finalidad, que es para poder determinar, por ejemplo, la confiabilidad que va a tener frente a la obtención de créditos, ¿vale? Entonces, si yo como cobranza digo, oye, ¿sabéis qué? Yo necesito estos datos para poder cobrar, entonces no te pueden parar. Espera, estamos hablando antes del 1 de diciembre del 2026. O sea, hoy día, claro, el recurso de protección que tú quieras. Los rutificadores han ganado en materia de recurso de protección. Hay una sentencia histórica de eso, digamos, que autoriza. Pero con esta ley ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque tú tienes que salir a buscar, Claudia, la finalidad. Si el CERVEL te da a ti una información,
esa información, la finalidad, ¿cuál es? La información es conocer las mesas electorales, conocer una serie de cosas, pero no es conocer dónde tú vives para cobrarte. Entonces no me puedo basar en eso para la finalidad. Entonces, por mucho que me traiga un recurso de protección en diciembre, yo creo que te va a ir mal, Claudia. O sea, o creo que no va a ser como la vía, porque en el fondo tú lo que tú dices es como, ya, yo quiero proteger una actividad empresarial, que también me lo protege la Constitución, también me protege la actividad empresarial. No nos olvidemos de eso. Entonces uno puede decir, acá se están confrontando dos derechos constitucionales. Sí, pero en la ponderación que van a hacer, van a decir, bueno, por ley, nadie te prohíbe ejercer la actividad económica, pero sí te obliga la ley a que tú determines cuál es tu base de licitud. Entonces, si tu base de licitud sigue siendo la fuente obtenida de forma sin consentimiento, entonces, pucha, ampárate en otra base de licitud. No sé si se entiende, Claudia. Yo no sé si la vía del recurso de protección te sirva. No desde diciembre. Hoy día sí, pero hoy día está la misma ley, digamos. O sea, hoy día no tiene ningún problema. Muchas gracias, Daniel. Gracias por el tiempo y el último, la ¿Había otra última, pregunta más? Otra pregunta Nicole, más. sí, Nicole Sepúlveda y cerramos. Y eso. Hola, gracias Daniel y Lucas. Mira, mi consulta era, en el fondo, eh, hablando de diciembre en adelante, un poquito como de orientación en base a esto. ¿Cuáles serían como las formas correctas eventualmente como para poder crear? Porque nosotros necesitamos trabajar sí o sí con datos, o sea, no tenemos otra forma de recolectar y de prospectar. Entonces, en base a eso, mi pregunta es, por ejemplo, si yo creo una landing a través de redes sociales y a esto les pongo una pequeña leyenda a modo como de tratar de evitar una futura sanción, así tipo, autorizo a que mis datos se utilicen para que me llamen y me envíen mensajes, por ejemplo. Eso me Ahí tiene un evitaría, consentimiento, po. claro, eso a mí me evitaría solamente con la leyenda sin que este tenga que, en el fondo, poner un ticket para autorización o algo, que sino que O sea sea, como una es que letra chica eso abajo. es lo que te acredita, Nicole, lo que te acredita. Y si tú tienes la posibilidad de tener un registro y trazar Ujú. ese consentimiento, en el fondo tú puedes decir sí. Sí, en el fondo tú estás como saneando, Claro. estás saneando. Pero ojo, acá tenemos dos cosas. Ujú, Derecho a hay un deber de lealtad ujú. y de transparencia. Entonces, la lealtad implica que la forma en que está redactado, no sé, la forma en que tiene que estar redactado esto, Nicole, tiene que ser la forma correcta y no puede ser Ujú, engañosa. Segundo, el consentimiento granular, que es esa autorización específica, que ujú. tú vas a levantar ese consentimiento, no puede estar, la casilla no puede estar prerellenada, tiene que estar limpia. Y no puede ser condicional, es decir, sin esto no te autorizo el contrato, a Ah, menos claro. que, ¿ya? Hay que hacer algunas distinciones, pero te fijas, entonces, si yo voy a construir esto, Nicole, asesórense, o sea, si tengo una estrategia así, asesorémonos, busquemos asesoría letrada, porque capaz que vamos a encontrar soluciones, pero yo creo que hay formas que se pueden hacer, Nicole, siempre las hay, y cuando respetemos el principio de proporcionalidad, datos que sean necesarios. O sea, Claro. si voy a hacer algo obligatorio, tiene que ser proporcional para mi negocio, si no estoy Sí, fuera. claro. ¿Ya, Nicole? Entonces, Sí. lo que quiero decir es que, a ver, esta ley no es un impedimento. Si aquí los fanáticos del consentimiento también saben que existen otras alternativas y se pueden de otras maneras. Se puede cerrar contrato, puede hacer otras maneras. ¿Ya? Claro. Lo que quiero transmitirle a ustedes no es un temor ni un pánico, sino que una advertencia de lo que se viene y de que hay modelos de negocios que se van a caer. No, ¿Ya? claro, O sea, obviamente. Y nosotros también estar relativamente preparados en el caso de que nos queramos meter. Bueno, es que como te digo, nosotros nos basamos en buscar por prospectos, eso, en por solicitar eso datos. Por eso, Nicole, se van a tener que asesorar. Tienen Claro, que buscar asesoría. Ya, oigan, súper, les Muchas gracias. gracias, agradezco Daniel, querido. muchísimo. Quiero ver todas esas manitos, a ver los aplausos. Agradecemos a Daniel por acompañarnos, una charla tremenda y compartir esto desde una mirada profesional. Muchas gracias, Daniel. Son muy generosos. Listo. Vamos a seguir a Abogado Manríquez, @Abogado Manríquez en YouTube, en Instagram. Legal Datos, @ Legal Legal Datos. Datos. Muy bien, y estuve viendo un caso que llegó a la Corte Suprema, me colgué leyendo tu perfil y viendo la información tremendo sobre un crédito hipotecario y si se podía vender una casa. Interesantísimo lo que compartís en tus perfiles, así que lo recomiendo. Muchas gracias por compartirnos No, gracias a este usted rato de tu tiempo. y tremenda audiencia, Lucas. Felicitaciones. Así que nos Bueno, vemos, que muchas esté muy gracias, bien. Chao, abrazo chao, chao. grande y con el resto de
de nuestra comunidad. Entonces nos vemos en la comunidad en las próximas clases. Gracias por acompañarnos. Es muy interesante compartir esto y que sea parte un abogado, alguien que realmente sabe de esto. Es mucho más, como decía al principio de la charla, a veces uno escribe un mail y ya se está equivocando. Así que qué bueno que hable alguien que sepa. Así que gracias por estar acá. Espero que haya sido de mucha utilidad. Seguro pueden haber surgido algunas preguntas, las seguimos discutiendo, y algunas cuestiones que nosotros ya estamos aplicando en nuestros métodos de recolección de datos. Porque nosotros recolectamos datos, pero tenemos trazabilidad. Los formularios que nosotros utilizamos quedan registrados y no se pueden modificar posteriormente que una persona se registró. Entonces, esa es la trazabilidad. Vieron que uno no puede modificar el formulario una vez que ya se pasó una persona por ahí, es justamente la trazabilidad, no poder cambiar las condiciones. Así que nosotros estamos un poquito adelantados. Pero bueno, un abrazo grande a todos, gracias, buenas noches y nos vemos en la comunidad. Abrazo grande. Chao, buenas Chao, noches. Luca, gracias. Chao, muchas Chao, gracias. gracias, Lucas. Chao, Chao, gracias. chao a todos. Chao. Chao.